Muy bien, hermanos y hermanas, en esta tarde es un placer nuevamente volvernos a encontrar para poder estudiar juntos la palabra de Dios. Lamentablemente tenemos esta falla de los equipos, pero bueno, a los que aman al Señor todas las cosas ayudan a bien y esperamos que podamos desarrollar la clase, aunque no tengamos la vista de la pantalla para que ustedes puedan verme. No es necesario, pero lo importante es que ustedes puedan tener la vista de los PowerPoint. Y esto sí es importante para seguir, digamos, con la dirección de la clase. Gracias, hermano Salvador, y perdón por el retraso que tenemos por esto, pero vamos a ver si podemos entonces tener nuestra clase en este día. Eh, Como ustedes están viendo en la pantalla, el tema que vamos a tratar en la primera hora es el diseño de la gracia de Dios para el crecimiento espiritual. ¿Cómo es que el creyente puede crecer espiritualmente? Pero antes me gustaría que pongamos todo esto en las manos del Señor, que Él nos pueda guiar y que nos pueda preparar nuestra mente, nuestro cuerpo y también que pueda preparar el espíritu para que podamos estar dispuestos a poder recibir con alegría, con ánimo pronto y con expectativas lo que el Señor quiere mostrarnos esta tarde. Así que oremos. Padre bueno, gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, por esta oportunidad que nos das nuevamente de venir delante de ti y también delante de nuestros queridos y apreciados hermanos y hermanas en diferentes lugares que están conectados para poder recibir esta clase. Señor, yo te ruego que nos des una tarde muy buena de capacitación, de entrenamiento, que nos ayudes a que podamos entender la importancia y también la dinámica del crecimiento espiritual para nuestra vida. Señor, gracias por este tiempo y lo ponemos en tus manos con la alegría, con el gozo de saber que hemos sido redimidos por la sangre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, y que todo ha sido por tu gracia y que todo lo hemos recibido por la fe. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, en esta tarde, pues entonces, como vamos a ver el diseño de la gracia de Dios para el crecimiento espiritual, debo recordarles que hasta ahora en el estudio de Romanos hemos aprendido algunas verdades espirituales esenciales. Bueno, hemos aprendido acerca de las malas noticias y de las buenas noticias en Romanos capítulo 1 al 3. Nos enseñan sobre las malas noticias, que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni siquiera uno, ya sea que seamos inmorales, morales o religiosos. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y la verdad es que la justicia no viene por medio de la ley, tampoco por medio de las buenas obras. No es por lo que nosotros hagamos. Típicamente hay personas en el mundo que se comparan a sí mismas con otras personas que conocen para ver si están a la misma altura, pero la palabra de Dios dice que el estándar de la medida no es el estándar relativo humano, sino que el estándar de la justicia de Dios. Y ninguno de nosotros podemos alcanzar esa altura. Por eso estamos separados de Dios. Y estas realmente son las malas noticias. Ahora, en los capítulos 3 al 5 se nos enseñan las buenas noticias, que Dios demostró su amor hacia nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En otras palabras, a pesar del hecho de que no estamos a la misma altura del estándar de la justicia de Dios, Él envió a su Hijo a morir por nosotros. También nos hablan de la justificación, el primer tiempo de la salvación, la cual es recibida no por las obras de la ley, sino por la gracia mediante la fe sola en Cristo solamente. Nosotros, así como Abraham en el Antiguo Testamento, somos justificados por la fe aparte de las obras de la ley. Aunque estábamos separados de Dios, hemos sido justificados por la fe y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entramos
en la familia de Dios en un punto de tiempo cuando creímos en Jesucristo y somos salvos por los siglos de los siglos. En las próximas clases vamos a estar estudiando Romanos capítulo 6, en donde se hace un enfoque en la santificación. Pasamos de las malas noticias a las buenas noticias del Evangelio, es decir, al primer tiempo de la salvación, y en el capítulo 6 nos va a hablar del segundo tiempo de la salvación, la santificación. Los capítulos 1 al 5 ponen el fundamento para el nacimiento espiritual, mientras que los capítulos 6 al 8 ponen el fundamento para el crecimiento espiritual. Entonces, antes de empezar de presentar este tópico, vamos a hablar de un aspecto muy fundamental en la vida cristiana, como lo es el crecimiento espiritual. Quizá algunos de ustedes tengan hijos y espero que puedan estar de acuerdo con lo siguiente. Cuando digo que hay que verles crecer o verles crecer, esto trae alegría, ¿no? Porque ¿qué pasaría si los niños realmente cuando nacen quedaran así pequeñitos para siempre? Ese sería un gran problema, porque todos cuando tenemos niños esperamos que ellos puedan crecer y algunas veces creemos que crezcan rápido, pero nunca sucede ni que crezcan rápido, tampoco no es normal que los niños no crezcan. Así que estamos contentos de que ellos puedan crecer, ¿verdad? Y que puedan crecer saludables y que puedan crecer en el tiempo. En la misma manera es el crecimiento espiritual. Es decir, el crecimiento espiritual no se logra de la noche a la mañana. No es realmente en un punto de tiempo como lo es la salvación. El crecimiento espiritual toma tiempo, como vamos a ver. Entonces, hablando espiritualmente, podemos ver la misma analogía, ¿no? Porque algunas veces, ¿qué pasaría si, por ejemplo, usted tiene un bebé, pero llega a niño y se queda niño siempre? Ese sería un problema para usted. Pensando así, esto ocurre algunas veces en la vida espiritual. Los creyentes nacen, se vuelven niños, pero no pasan de niños, se quedan niños toda la vida. Y este sí es un problema. Es mucho más, es decir, problemático en la vida espiritual. Si los niños pueden de alguna manera avergonzar a sus padres humanos, cuánto más como creyentes debemos reconocer lo que Dios el Padre quiere hacer por nuestro crecimiento espiritual. Es decir, sus expectativas para nosotros son semejantes. Él quiere que nosotros crezcamos para que podamos tomar no solamente la leche, sino que también podamos comer viandas. Y cuánto más debemos estar dispuestos a aprender y entender su voluntad para nuestras vidas en esta área esencial. Así que en esta lección vamos a hacer y vamos a contestar algunas preguntas importantes. ¿Cómo crecer espiritualmente? Específicamente vamos a ver las exhortaciones para el crecimiento espiritual, las clarificaciones acerca del crecimiento espiritual, los ingredientes para el crecimiento espiritual y la meta del crecimiento espiritual. 4 cosas muy importantes. Así que vamos a comenzar nuestro estudio considerando las exhortaciones para el crecimiento espiritual. Ustedes han estado viendo a lo largo de todo este tiempo de estudio este bosquejo de Romanos, que es bueno aprenderlo de memoria. Como ya lo tienen más o menos familiarizado, no me voy a detener aquí, pero es bueno recordar que ya hemos visto el pecado y la condenación en Romanos capítulo 1, versículo 18 hasta el 3:20. Y el versículo, el 21 es clave porque empezamos a ver la salvación y la justificación. Ahora, en el capítulo 5, al final, hay una palabra clave que comienza, pero ahora, ¿verdad? Ahora vamos a entrar en la parte número 4, que es la salvación y la santificación, si ustedes se fijan en sus notas. Así que este es el bosquejo que vamos a considerar en el libro de Romanos. Las exhortaciones para el crecimiento espiritual. Entonces tomen nota ahí en sus carpetas que el crecimiento espiritual requiere que crezcamos en la gracia
y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Escriban allí en sus notas. El crecimiento espiritual requiere que crezcamos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muy bien, entonces tenemos allí una lectura de la Escritura, 2 de Pedro 3:18. Dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Observe que la palabra crecer es una orden. Está en el modo imperativo. El Espíritu Santo, a través del apóstol Pedro, no da a los creyentes la opción de elegir en crecer espiritualmente. Él manda a los creyentes a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También observe que este crecimiento involucra la gracia, un entendimiento de lo que Dios en su gracia nos ha provisto. Por eso, si ustedes recuerdan, vimos al principio la importancia de la gracia y también vimos los 3 tiempos de la salvación, porque esto es lo que vamos a estar viendo a lo largo del estudio de Romanos. También involucra un conocimiento. El crecimiento cristiano no está centrado en las emociones o en los rituales o en las actividades. Involucra el conocimiento de la palabra de Dios. Y específicamente, en este contexto, el conocimiento de Cristo. Cristo es el objeto y meta del crecimiento cristiano, como veremos en este estudio. En algunas iglesias, tan pronto alguien es salvo, se les pide ponerse a trabajar. Es bueno, pero no es realmente lo recomendable, porque esto es como cuando usted tiene un niño recién nacido. Usted no le dice al bebé, ok, ahora que ya naciste, quiero que te pongas a hacer la limpieza de la casa. Eso no va a suceder. Al contrario, él va a ensuciar la casa, pero no lo va a poner a limpiar. Es su tarea, la tarea es suya, hacer la limpieza. Pero, ¿qué va a pasar, es decir, con este bebé? Bueno, él va a ir creciendo y en la medida que va creciendo, le vamos enseñando a hacer ciertas cosas de la casa. Bueno, este es el proceso, ¿verdad? Entonces vamos a ver seguidamente que el crecimiento espiritual es la voluntad de Dios para nosotros. Aquí le falta de Dios, pero sabemos que el crecimiento espiritual es la voluntad de Dios para nosotros. La voluntad de Dios para nosotros. Primera Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. La palabra desead también es un mandato, es una orden. Debemos desear la leche pura de la palabra de Dios, no adulterada. En la misma manera que un bebé recién nacido desea la leche materna pura. Dios quiere que todos los creyentes continúen creciendo espiritualmente. Y esto es una verdad. Ahora, ¿qué implica esto? Bueno, ¿sabe qué? Vamos a ver algunas clarificaciones, ¿verdad? Porque esto es un proceso en la vida cristiana. Es un proceso. A diferencia del primer tiempo de la salvación, que ocurre en un punto de tiempo, el crecimiento espiritual es un proceso. No es un evento único. En la misma manera que un bebé necesita consumir alimentación física para crecer, nosotros, como creyentes en Cristo, necesitamos consumir comida espiritual a través del tiempo para crecer. No es posible comer solamente una vez y de inmediato estar maduro. Eso no es posible. Bueno, sabe que nosotros generalmente comemos 3 veces al día. Digo generalmente porque algunas veces comemos 2, pero otras veces comemos más de 3 veces. Comemos entre comidas o, por ejemplo, tomamos un refresco o un café, un pedazo de pan o una porción de frutas. En fin, a veces comemos más que 3 veces. Y si eso es así para mantenernos, para saciar una necesidad, entonces imagínense
¿Cuánto necesitamos nosotros de la palabra de Dios cotidianamente para un crecimiento saludable? Ahora bien, hemos visto entonces aquí dos exhortaciones para el crecimiento espiritual. Número uno, el crecimiento espiritual involucra la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y número dos, el crecimiento espiritual es la voluntad de Dios para nosotros. Ahora veremos algunas clarificaciones acerca del crecimiento espiritual. En primer lugar, el crecimiento espiritual debe ser precedido por un nuevo nacimiento espiritual. Esto es muy importante que podamos entenderlo. Es muy importante. Vuelvo aquí a leer. El crecimiento espiritual debe ser precedido por un nuevo nacimiento espiritual. Vayamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, hasta el versículo 2 del capítulo 2. Aquí lo tenemos en pantalla. Vamos a ir leyendo este pasaje. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos. Esto habla del Evangelio, hermanos. Y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y observe el versículo 23, siendo renacidos, habla del nuevo nacimiento, no de simiente corruptible, es decir, como que fuera de nuestros padres biológicos, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y continúa la lectura, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Esta es una distinción importante de resaltar porque en muchas de las iglesias existe una falsa enseñanza que la salvación viene como resultado de crecer espiritualmente, pero eso no es verdad. En otras palabras, si cambia su estilo de vida, le enseñan a la gente lo suficientemente, entonces es posible saber con seguridad que usted es salvo. En ninguna parte de la Biblia vemos esta observación. Más bien, el crecimiento espiritual, de acuerdo a 1 de Pedro 2:2, es para aquellos que ya han sido redimidos, como lo vemos en 1 de Pedro 1:18, y que renacieron, versículo 23. El asunto primero y principal es entrar en la familia de Dios. El hecho de entrar en la familia de Dios es un evento que ocurre una sola vez en un punto de tiempo. Me imagino que han estado ustedes viendo esta ilustración. La fotografía ahí de ese individuo ilustra a una persona que no regenerada. Entonces, para poder entrar a la familia de Dios, necesita poner su fe sola en Cristo solamente. Recordemos que Cristo tomó todos nuestros pecados y Él los llevó a la cruz. Ahora, cuando nosotros escuchamos el Evangelio y el Evangelio trata de Cristo y su obra, cuando nosotros recibimos por la fe el Evangelio de Cristo, entonces Dios nos bautiza con el Espíritu Santo y nos coloca dentro de la familia de Dios. Este círculo amarillo es una ilustración de la familia de Dios.
Observen que aquí hay dos círculos. Un círculo grande de color amarillo y un círculo más pequeño que tiene que ver con la comunión con Dios. Una vez esta persona, por la fe en Cristo, entra a la familia de Dios y puede tener comunión con Dios. Puede tener comunión con Dios de una sola vez. Ahora bien, la comunión con Dios no es permanente, porque eso depende de cada creyente, de cómo decide vivir la vida cristiana. O puede vivir la vida cristiana en el poder del Espíritu y tener comunión permanente, o puede vivir su vida cristiana todavía dándole oportunidad a la naturaleza pecaminosa. Y cuando eso ocurre, sale de la comunión, pero nunca sale de la familia de Dios. Esto es muy importante entenderlo. Entonces, una persona entra a la familia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Este punto principal es enseñado claramente en Gálatas 3:26 y Juan 1:12. Claramente dice que más a todos los que le recibieron, a los que creen en él, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y hechos hijos de Dios significa entrar a la familia de Dios. Y ocurre en un punto de tiempo. El creyente llega a ser miembro del cuerpo de Cristo, de acuerdo a 1 Corintios 13, en un solo momento, después de que ha puesto su fe en Jesucristo. Podemos entonces, a partir de ese momento, crecer en nuestra relación con Cristo. Es así como vamos a ver que el crecimiento espiritual no afecta nuestra posición en Cristo, pero sí afecta nuestra condición diaria espiritual y nuestro andar con Cristo. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque vayamos aquí a 1 Corintios. Miren lo que dice. De manera que yo, hermanos, él está hablando a creyentes, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños, dice, en Cristo. Os di a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces, ni soy capaces todavía, porque aún soy carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no soy carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Bueno, este pasaje es muy claro. Aquí observe que Pablo está dirigiendo sus comentarios a creyentes, diciendo que ellos están en Cristo. Versículo 1. Él los llamó carnales en el versículo 1, 3 y 4, pero en el capítulo 1 les llamó santos. En el capítulo 1 él les llama a los santos que están en Corinto llamados a ser santos. ¿Por qué les dijo santos? Porque esos somos delante de Dios. ¿Acaso han visto niños que no se han comportado en una manera consistente con la voluntad de sus padres? El comportamiento del niño afectará su comunión con sus padres, pero no afectará su posición como miembro de la familia. Es decir, usted como papá, si su hijo hace algo que no es correcto, pues va a afectar su comunión con él, pero no va a afectar su posición. Usted no le va a decir, ya no eres mi hijo. Lo va a disciplinar, quizás sí, ¿verdad? Porque le interesa que su hijo tenga un buen comportamiento. No para ser hijo, sino porque ya es un hijo y porque usted quiere que tenga una buena relación con usted. Ahora bien, quizás esto nos ayude a entender la posición, unión y estado. Ya una vez en la familia de Dios, sabemos que esto es el creyente en Cristo, es por medio de la fe. Aquí hay unas características. Esta no es una experiencia emocional, no es por emociones. No son dados progresivamente. Es decir, la posición ocurre en un solo momento cuando somos salvos. No son dados por méritos humanos, es por la gracia de Dios. Son recibidos completamente en el instante de la salvación. Es un regalo de Dios. Solamente se pueden entender por revelación divina. Es decir, porque nosotros a veces no vemos eso, porque no es por experiencias emocionales. No es alguien que diga, bueno, mire, yo estaba orando y sentí que entró por mi cabeza algo. No, no, no se trata de eso. Es algo eterno que nunca cambia. Esto no cambia. La posición nunca cambia. Una vez que nacemos en una X familia,
somos de esa familia para siempre. En la misma manera es con Dios. Esta relación es verdad en absoluto para todo creyente en Cristo, pero es visible solamente ¿a quién? A Dios. Usted no puede ver, es decir, en otra persona estas cosas. Quizás podría sí tener algunas ideas o ciertas características, pero no siempre, porque algunas veces los que no son creyentes se comportan como que fueran creyentes, pero eso no significa que sean hijos de Dios. No es retroactivo, es como la ley, ¿verdad? Que no es retroactiva. Ahora, esto es importante entender. Debido a que el crecimiento es un proceso, la Biblia lo describe en etapas, ¿verdad? Así que vamos a ver también esto. Cualquier persona que tiene hijos dirá que un buen padre no amenaza a sus hijos con separarles de la familia si desobedecen. Hay muchas maneras en que un padre puede disciplinar a sus hijos si están comportándose mal. Podemos quitarles sus privilegios, ¿verdad? Darles trabajo extra, darles nalgaditas o azotes, enviarles a su cuarto, no permitirles salir de la casa, etcétera. Nunca se ha oído de un padre que fue a la corte o a los tribunales para eliminar del acta de nacimiento y después echar de la casa a su hijo. Aún si fuese así, la verdad es que ese niño seguirá siendo de la familia en la cual nació, en carne y hueso. ¿Se acuerda del ejemplo del hijo pródigo? El padre no echó a su hijo, el hijo tomó la decisión de irse, pero ese hijo nunca dejó de ser su hijo y el padre nunca dejó de ser el padre. Es más, cuando su hijo rebelde volvió, el padre estaba con los brazos abiertos esperando que regresara. Esta es una buena ilustración de lo que realmente es Dios con nosotros. Y ojalá como padres fuéramos así también con nuestros hijos, porque también hay padres malos, hay malos padres. Ahora, otro ejemplo de esto es, veamos otro cuadro, condición, comunión y estado, que es el contraste, ¿verdad? Si ustedes se fijan aquí, es decir, esto en cuanto, digamos, a la comunión, esto cambia. Cristo en el creyente y nosotros en Cristo, ¿verdad? Son dos cosas que pueden variar dependiendo de la condición. Las características, los dos tienen una relación en el caminar del creyente en la tierra, es decir, condición, comunión. Es temporal y está cambiando. La condición cambia, la comunión cambia, involucra conceptos de espiritualidad y carnalidad. O usted es espiritual o es carnal, pero no puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Involucra un concepto absoluto, uno u otro es verdad. Es necesario para todo crecimiento y servicio, ¿verdad? Esta relación afecta nuestras mentes, nuestras emociones y cuerpos. El pecado no confesado rompe nuestra comunión. La confesión de pecado restaura nuestra comunión. Esto es lo que dice Primera de Juan. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, debido de que nuestra posición está en Cristo, la clave es aprender a caminar por fe en Cristo y en los recursos de la gracia de Dios. Creo que esto puede ayudar, digamos, a comprender un poco más de lo que estamos hablando. Yo creo que ustedes tienen acceso, es decir, a algunos diagramas que siempre usamos en las lecciones de Romanos. Y si aún no están, pues quizá el hermano Salvador pueda tomar nota, ¿verdad? Y poderlos compartir con ustedes. Esto es bueno. Esto ayuda mucho porque son, digamos, diagramas que nos permiten tener una comprensión resumida de todo lo que estamos hablando. Y la gráfica nos ayuda a veces también a enseñar a otros más rápido lo que estamos aprendiendo. Bien, el crecimiento espiritual tiene entonces 3 etapas, ¿verdad? Vamos a ver esto. Vamos ahí a 1 de Juan 2, versículo 12 en adelante. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros,
Dice, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Bueno, miren aquí, en primer lugar, se está utilizando una analogía. No está refiriéndose a los bebés, ¿verdad? A los niñitos, ni a los jóvenes. Algunos aplican esto a los jóvenes y otros a los adultos, a los ancianos, pero aquí es una analogía, está hablando en el sentido espiritual. Entonces, ¿cuál es la realidad de todos los creyentes sin importar en qué etapa estén? Note el versículo 12. Sus pecados han sido perdonados. Esta es una verdad, ya sean bebés espirituales, ya sean jóvenes espirituales o ya sean adultos, ¿verdad? Espiritualmente hablando. Si usted ha confiado en Jesucristo, solamente sus pecados han sido perdonados. Todos sus pecados han sido perdonados por Dios. La palabra hijitos en el versículo 12 es non, es decir, que significa niño o nacido. Esta palabra en su contexto es usada exclusivamente por el apóstol Juan y reservada para referirse a cada hijo de Dios nacido en la familia de Dios. En la familia de Dios. Es lo que dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Esta es una verdad, es una realidad de todo creyente de cualquier etapa de su vida espiritual donde esté. Ahora bien, número uno, consecuentemente resulta en madurez, ¿verdad? El crecimiento espiritual consecuentemente resulta en madurez, porque dice padres, padres. ¿Cuál es la realidad de esta etapa? Bueno, ellos conocían íntimamente a Dios, o ellos conocen íntimamente a Dios, al que en los versículos 13 y 14. Ellos conocían a Dios y su atributo de vida eterna. Esto es muy importante cuando estamos presentando el Evangelio. Necesitamos ser claros con el Evangelio para que ellos puedan, a través de la fe, conocer a Dios y poder tener ese nacimiento, ese nuevo nacimiento. Y si, ¿cómo es que realmente un bebé llega a conocer a su padre? Un bebé recién nacido quizás no reconozca a su papá biológico. Lo va conociendo en la medida en que va creciendo. Y saben que puede tener una relación bien íntima con su papá. Lo puede reconocer a una temprana edad, ¿verdad? Pero en la medida en que va creciendo, lo va conociendo más y más y más y más y más y más. Y ya después no se puede negar que es su padre, porque lo conoce en la misma manera como creyentes. Ahora, número dos, el crecimiento espiritual requiere que uno se convierta en un joven espiritual. Eso es lo que dice el versículo 13. La palabra de Dios, aquí, vayamos allí a ver, 13b dice, os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Es decir, ¿quién es el que vence al maligno? El que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esto es lo que enseña Juan. Aquí la palabra de Dios dice que permanece en ellos y son fuertes y han vencido al maligno. Noten tres cosas importantes. La palabra de Dios permanece en ellos, versículo 13b, son fuertes, 14b, y han vencido al maligno. Entonces, ¿cuál es la realidad de esta etapa? La palabra de Dios permanece en ellos, son fuertes y han vencido al maligno. Si no tienen eso en sus notas, pueden escribirlo. La palabra de Dios permanece en ellos, versículo 13b, son fuertes, versículo 14b, y han vencido al maligno. Ahora bien, el crecimiento espiritual se comienza con ser primeramente un bebé en Cristo.
aquí habla de niños. De niños pequeñitos. Nosotros, bebé, les decimos niños. Bueno, ha nacido un niño, una niña, o en otras palabras, un bebé. La palabra bebé lleva la idea de ser un recién nacido, porque un niño ya sea un niño o una niña, una persona que está creciendo, ¿verdad? Que está creciendo. Ahora bien, dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Recuerden que Juan aquí está utilizando términos muy paternos, ¿verdad? Es decir, que son como del papá, habla con ternura. Las expresiones hijitos, niños, ¿verdad? Es decir, jóvenes, es decir, ese espíritu paternal. Recuerden que esa es una analogía, es como que un padre está escribiendo a sus hijos, pero un padre que es amoroso. Esto es lo que realmente podemos ver aquí, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuál es la realidad de esta etapa? Sus pecados han sido perdonados. Es el versículo 12. Y han conocido al Padre, versículo 13. Miren qué interesante esto. En primer lugar, comienza con ser los pecados perdonados. Porque esto tiene que ver con el nuevo nacimiento. A partir de ese momento de que los pecados son perdonados, empieza el proceso de crecimiento y comienzan a conocer al Padre. Recordemos que Juan está escribiendo a creyentes, ¿verdad? Es decir, que tenían adultez física, pero que algunos eran, por ejemplo, recién nacidos de nuevo, otros que ya tenían una etapa que habían caminado, eran ya en una etapa de jóvenes espirituales, y otros que ya habían logrado madurez espiritual. Entonces, esto se aplica, es decir, muy bien a una iglesia, ¿verdad? Porque en la iglesia no todos son espiritualmente maduros. Algunos son bebés, otros son niños, y otros son jóvenes, y otros son maduros, adultos. Muy bien. La voluntad aquí de Dios es que todo creyente avance en su crecimiento espiritual a lo largo del tiempo, comenzando entonces de bebé a niño, luego a joven, hasta que llegue a ser un adulto maduro. Yo quiero que presten atención a esta ilustración. Esta es el crecimiento normal. Esto es lo ideal. Esto es lo que todo padre de familia espera de sus hijos. Y es lo que Dios espera también de nosotros, ¿verdad? Todo comienza con el nuevo nacimiento. Acuérdense que no vamos solamente a tener bebés. Una vez nacido, uno espera que haya un crecimiento, ¿verdad? Y para eso se necesita tiempo. No es de la noche a la mañana, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cómo dice Juan? Él está explicando que todo comienza por ser un bebé, luego un niño, después un joven y finalmente un adulto. Este es el crecimiento normal, es lo ideal. Esto es lo que tanto nosotros como padres esperamos que ocurra a nuestros hijos, y es lo que Dios espera que ocurra a sus hijos. Sin embargo, ¿verdad? Tristemente, hay algunos creyentes que nunca progresan en el tiempo y permanecen como niños siempre. Se quedan así pequeñitos. Entonces, permítanme presentarle otra ilustración. En la figura número 2. Este es un crecimiento anormal. Es decir, esto no es normal. Todo empieza de nuevo por el nuevo nacimiento, ¿verdad? Crecimiento, el tiempo, pero todo empieza por ser un bebé, luego un niño, sigue siendo un niño y termina siendo un niño. Bueno, esto es bien contradictorio realmente, ¿no? Pero esto es lo que realmente pasa. Ahora que hemos observado dos exhortaciones a los creyentes en cuanto al crecimiento espiritual, y habiendo considerado 6 clarificaciones con respecto al crecimiento espiritual, a continuación veremos los ingredientes. Esto no realmente es bueno, ¿verdad? Es probable que usted se haya encontrado con un creyente que se quede en esta etapa. Nació, se hizo niño, pero nunca creció. Son aquellos creyentes que han perdido su perspectiva en la vida espiritual, pues no tienen una comunión con Dios, no tienen comunión con otros creyentes, no leen la Biblia, no oran,
Si alguien les pregunta algo de la palabra de Dios, no saben, ¿verdad? No sé. Le mandan al pastor, mire, le voy a traer al pastor, le voy a traer un hermano que es bueno para explicar la Biblia. ¿Por qué no lo hacen ellos? Porque nunca crecieron. Ellos se quedaron niños, pero son hijos de Dios, están en la familia de Dios, pero no están creciendo. Esto no es nada bueno. Y esto tendrá que ver también, ¿verdad?, con las evaluaciones y la recompensa en el tribunal de Cristo. Si ha tenido un crecimiento normal, pues también Dios le tratará, es decir, con una recompensa. Pero si no ha tenido un crecimiento normal, entonces Dios también no le dará recompensa. Ahora, veamos aquí que los ingredientes para el crecimiento espiritual son el tiempo, la verdad, los maestros, las pruebas y la fe. Este es un diagrama que es muy bueno también. Aquí nomás tiene usted material para predicar 5 mensajes, ¿verdad? Pero vamos a verlo rápido porque no tenemos mucho tiempo. El tiempo se nos está consumiendo. Entonces, el crecimiento espiritual requiere, es decir, en primer lugar, el tiempo. El tiempo. Hebreos 5:12 dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Imagínense, aquí es un problema muy serio, ¿no? Es decir, después dice de tanto tiempo. ¿Conocen ustedes a creyentes que tienen mucho tiempo de estar en la iglesia o en el cuerpo de Cristo, pero que no tienen un crecimiento espiritual? ¿No manejan la palabra de Dios? ¿No conocen de la Biblia? Es decir, les preguntan dónde está un pasaje, no saben, ¿verdad? Es decir, incluso algunas veces les cuesta encontrar las citas bíblicas en la Biblia. Estamos citando Apocalipsis y están buscándolo en el Antiguo Testamento. Están hablando de Génesis, están ahora en el Apocalipsis. Es un problema serio, ¿no? Yo he conocido personas así que tienen mucho tiempo realmente de estar en el cuerpo de Cristo, pero no han tenido un crecimiento espiritual. El crecimiento requiere tiempo, pero también un tiempo que se aproveche, ¿verdad? Ahora, ¿por qué es importante conocer esto? Porque necesitamos ser pacientes en nuestro crecimiento espiritual. Dios no tiene prisa y toma tiempo para crecer. Piensen en un bebé recién nacido, ¿no? Este bebé no está pensando de su crecimiento y desde luego no tiene prisa. Él solo quiere ¿qué? Quiere comer. Él llora para que le den leche, ¿no? Llora porque se ha mojado, pero él no está pensando, bueno, yo quiero tomar leche para crecer. No, 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 él no tiene esa preocupación. El bebé simplemente toma la comida, dejando que sus padres cuiden de él, y el crecimiento ocurre de forma automática. Lo mismo debería ser cierto con nosotros como creyentes. Necesitamos simplemente disfrutar del Señor, alimentándonos de su palabra, y con el tiempo el crecimiento ocurrirá aún sin darnos cuenta. Sin embargo, necesitamos que la alimentación espiritual sea el qué, lo siguiente, la verdad. Esto es muy importante. Esto es muy importante. Noten lo que dicen los versículos siguientes. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Este versículo 13 es clave. Es clave aquí. Todo creyente necesita tomar el alimento espiritual de la palabra de Dios, descrito aquí como los primeros rudimentos de las palabras de Dios, es decir, la leche y alimento sólido, que son dos cosas importantes. Una persona que solo conoce los rudimentos de la palabra de Dios solamente puede tomar leche. Y esto está bien si la persona es un creyente nuevo.
Sin embargo, alguien que ha sido salvo por 5 o 10 o 15 o 20 años más, debería estar listo para tomar algún alimento sólido espiritual. Parecería muy extraño ver a un adulto tomando leche en un biberón, ¿no es cierto? De la misma manera, un creyente que ha sido salvo por algún tiempo debe poder tomar algún alimento sólido espiritual que va más allá de las enseñanzas básicas. Hay un pasaje que me gusta mucho, es 2 de Timoteo 3, 16, 17, y dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Subraye en su Biblia estos dos versículos. Le voy a explicar brevemente por qué. Porque estos son versículos que vamos a estar repitiendo vez tras vez. Y usted va a tener que aprenderse de memoria. Porque en el examen final siempre dejamos un espacio para que ustedes escriban de memoria cierto versículo. Y estos son dos versículos que siempre pedimos que los digan de memoria. Así como Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. También 2 de Timoteo 3, 16, 17. Y otros muchos más que vamos a ir aprendiendo. Se lo digo ahora por si no se lo han explicado, pero es bueno que lo sepa a tiempo. Después no diga que no se lo dijeron. Ahora bien, es importante aquí observar que la escritura ha sido dada a fin de completar, capacitar o madurar al creyente en Cristo. La palabra a fin de que en el versículo 17 indica un propósito. Un propósito para el creyente que tome la palabra de Dios en el crecimiento espiritual. ¿Qué requiere esto? Segunda Timoteo 2:15 y Hebreos 10:24 al 25. Veamos aquí entonces que el creyente esté dispuesto a estudiar la palabra. Esto es muy importante. Yo los felicito a ustedes porque ustedes han tomado la decisión de estudiar la palabra de Dios. Aquí estamos estudiando la palabra de Dios, no estamos simplemente pasando un buen tiempo, ¿verdad? Es decir, como, no. Lo importante aquí es el estudio de la palabra de Dios. Al final ese es el propósito, estudiar la palabra de Dios. No es solamente tener un grupo en línea, no solamente es tener una buena tarde, no solamente es para ser alumno del instituto, no solamente es para tener un día un diploma, no, porque eso lo podíamos tener en cualquier momento y de otras maneras. Lo más importante es que nos estemos dispuestos a estudiar la palabra de Dios y lo hagamos con diligencia. Significa ser aplicado a algo con persistencia. Para obtener un marco de referencia doctrinal correcto de la Biblia, necesitamos usar bien la palabra de verdad. Esto es lo que llama trazar bien, ¿verdad? Ahora, ¿saben qué? Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Otro versículo que usted necesita estudiar. Otro versículo que necesita memorizar. Recuerden, subráyelo en su Biblia, tome nota, escríbalo, diga, debo de aprenderme 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa con precisión la palabra de verdad. Aquí dice que usa bien. En el griego la idea es que usa con precisión la palabra de verdad. Y Hebreos 10:24 al 25 dice, y considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que el día se acerca. Aquí hay varias cosas importantes. Dice que no hay que dejarse de congregar. Congregarse es importante, pero no para contar, es decir, una historia, no para, es decir, ponernos al día con los chambres, con los chismes, ¿verdad? No, sino, es decir,
para que podamos hacerlo, dice, para estimularnos los unos a los otros, es decir, al amor y a las buenas obras. Y para que nos exhortemos, tanto más dice, cuanto veis que aquel día se acerca. La venida del Señor está cerca. Entonces necesitamos tomar muy en serio esto, ¿verdad? El creyente también debe estar dispuesto entonces a reunirse con otros creyentes, donde se enseña la palabra de Dios, es decir, claramente. Esto dará lugar a los creyentes a estimularse, ¿verdad? De una manera positiva y exhortándose para servir a Jesucristo y a otros creyentes. Cuando nos reunimos también necesitamos, es decir, ¿qué? Los maestros. Los maestros juegan un rol muy importante en nuestro crecimiento espiritual. Observe que en Hebreos 5:12 estos creyentes necesitan que alguien vuelva a enseñarles. Dios nos ha provisto un maestro interno, es el Espíritu Santo, y maestros externos, pastores, maestros, para ayudarnos a crecer. En 1 Corintios 2:12 dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Quién es el que nos enseña las cosas de Dios? El Espíritu Santo, porque Él es nuestro maestro interno. Es decir, nosotros necesitamos orar al Señor, tomar la Biblia y pedir iluminación para que el Espíritu Santo pueda guiarnos a tener una comprensión de la palabra de Dios. Pero es a través del estudio sistemático, diario, persistente, que nosotros podemos aprender y crecer en el conocimiento del Señor. Ahora, cada creyente tiene entonces ese tutor interno, el Espíritu Santo. Es a través del ministerio de la enseñanza del Espíritu Santo que cada creyente puede entender la palabra de Dios. Dios quiere que cada uno de nosotros sepamos la verdad. Y Él está dispuesto a enseñarnos personalmente por medio del Espíritu Santo que mora en cada creyente. También Dios ha provisto los maestros humanos en el contexto de la iglesia local. Si vamos ahí a Efesios, por ejemplo, dice, y Él mismo constituyó, es Efesios capítulo 4, verso 11 al 16. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y sigue el pasaje, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por toda la coyuntura que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Los pastores y maestros del versículo 11 podrían ser traducidos como pastor maestro. Este es un don espiritual que Dios ha dado a la iglesia local para que sea equipada para el servicio, versículo 12a, para la edificación del cuerpo de Cristo, versículo 12b, para que no sea llevada de aquí para allá por falsas doctrinas, para que hable la verdad en amor, versículo 15a, para que crezca espiritualmente, versículo 15b. Ahora, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué es importante conocer esto? Porque debemos entender que no podemos crecer en la palabra en nuestras propias fuerzas. No lo podemos hacer así. Necesitamos el Espíritu Santo para enseñarnos. Por lo tanto, necesitamos caminar por fe y permitir que el Espíritu Santo nos enseñe la palabra de Dios. También necesitamos reunirnos con otros creyentes en una iglesia local que enseña la Biblia para que pastores dotados espiritualmente puedan enseñarnos la palabra de Dios. Porque quiero explicar esto, miren, para mí hay pastores que necesitan obligatoriamente ser maestros, porque no pueden haber pastores sin ser maestros.
Un pastor necesita ser un maestro, aunque también en la iglesia tenemos maestros que no necesariamente necesitan ser pastores. Hay maestros que tienen, es decir, ministerios pastorales, pero no son pastores. Pero un pastor no puede dejar de ser realmente un maestro. Un pastor necesita saber enseñar. Esa es una de las virtudes o dones que Dios da a quien es pastor, que pueda ser capaz de enseñar. El cuarto ingrediente para el crecimiento espiritual es uno que muchas veces solemos pasar por alto y no nos gusta conocer. ¿Saben cuál es? Bueno, entonces son las pruebas o las tribulaciones. Este no nos gusta. Bueno, quizás podemos estar de acuerdo, ¿verdad? Es decir, con los anteriores, quizás podamos estar de acuerdo con el tiempo, con la verdad, con los maestros, incluso con el último, con la fe. Pero con este de las tribulaciones, mire, Pastor Teo, no quiero saber nada. Pero la vida cristiana no se puede vivir sin las pruebas. Vemos aquí en Hebreos 5:13 que dice que todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es un niño. Aquí la palabra inexperto viene de la palabra griega apeiros, que significa sin experiencia o sin prueba. Esta palabra podría ser usada para referirse a una persona que asiste como oyente a una clase. Quizás alguien podría decir, bueno, mire, yo quiero ser parte de ese instituto, pero solo como oyente, ¿verdad? No quiero ser un alumno registrado. Y está bien que alguien, por ejemplo, entre a la sala virtual y pueda ser, por ejemplo, un oyente. Está bien. Va a aprender algo, pero ¿saben qué? El problema es que un oyente no tiene la obligación de tomar exámenes. Y como no tiene la obligación de tomar exámenes, no se va a preocupar por estudiar. No sé si a usted le pasa eso, pero quien no tiene una responsabilidad no se siente obligado a hacer lo demás. Y sabe que los exámenes son importantes. Los exámenes o pruebas permiten algo muy interesante en un estudiante. Obligan al estudiante a estudiar y conocer la materia si quiere pasar el examen o la prueba. Como maestro, si nunca diera los exámenes o pruebas a los estudiantes, ¿saben qué harían los estudiantes en un trabajo? Pues no harían nada. De la misma manera, Dios provee pruebas para el creyente para darle oportunidad de aplicar su palabra. Sin estas pruebas, el creyente se dormiría y no podría ver la necesidad de Dios y su palabra. ¿Sabe que necesitamos nosotros realmente las pruebas? Las pruebas son necesarias. No nos gustan, pero son necesarias. Veamos lo que dice Santiago 1, 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Note que dice diversas, no dice una prueba. O posiblemente una prueba, no dice cuando os halléis en diversas pruebas, porque esta es la realidad. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis completos y cabales sin que os falte cosa alguna. Estos versículos son muy buenos, subráyelos en su Biblia, apréndalos de memoria, porque si están en su mente, entonces le va a ser mucho más fácil entender cuando esté en tiempos de prueba. Que el Señor dice que, ¿cómo debemos de asumir las pruebas? Dice, con gozo. ¿Cómo debemos responder a estas pruebas? Con gozo. Versículo 2, pero ¿no es esto contrario a la sabiduría humana? ¿Por qué Dios quiere esto? Porque Él está poniendo a prueba nuestra fe y produciendo paciencia en nuestras vidas. Versículo 3. Solo cuando sabemos esto, del versículo 3, es que podemos ver el propósito de Dios en nuestras pruebas. ¿Y por qué es que Dios hace esto? Para que seamos perfectos y cabales, es decir, maduros, según el versículo 4. Dios está más interesado en nuestro crecimiento espiritual que en nuestra comodidad. Cuando leemos la palabra de Dios, debemos responder a una manera determinada. Si queremos crecer, ¿no? Piense en lo que acabamos de leer acerca de las pruebas. Una respuesta a esto podría ser,
No lo puedo creer. ¿Es usted el que ha dicho alguna vez esto cuando lee esto? No lo puedo creer. Quizá pueda decir, no lo entiendo y está bien que no lo entienda. Por eso necesitamos seguir estudiando la palabra de Dios y necesitamos pasar por las pruebas para poder entenderlo. ¿Para qué es que Dios permite tiempos difíciles solamente para que yo pueda crecer? Esto me parece cruel y sin misericordia, podría pensar algo. Otra respuesta sería reconocer la soberanía de Dios en nuestras vidas, entendiendo su propósito de conformarnos a la imagen de Cristo y creer lo que la palabra de Dios nos dice. Esta es una respuesta de fe que Dios desea que cada uno de nosotros tengamos. Y yo creo en esto. Dios es soberano. Dios es soberano y Él tiene control de todas las cosas. ¿Sabía usted que Dios tiene control de esta pandemia? Él sabía dónde empezó. No lo podemos engañar. Cómo empezó, cuántos van a morir, quiénes van a morir, quiénes no van a morir, cuándo se va a terminar. Él tiene control de todas las cosas. Y me alegro porque Él es Dios soberano, que tiene todas las cosas en sus manos. No tenemos que preocuparnos por nada como creyentes. Así que el próximo elemento del crecimiento espiritual es la fe. Es un elemento importante en la vida cristiana. Vayamos ahí a Hebreos, capítulo 4, el 1 al 2. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Observe que las palabras no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe. Esto significa que el oír no nos sirve a menos que el oír la palabra de Dios sea acompañada de la fe. Esto es clave. Es posible oír la palabra de Dios, memorizarla, saberla y ser una enciclopedia hablante de la palabra de Dios, y no nos beneficiará a menos que creamos en ella. ¿Cree usted esto? Esto es verdad. Esto es una gran verdad. Vayamos ahí al capítulo 4, versículos 9 al 11. Dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Muy bien. ¿Cómo es que una persona puede entrar en este descanso que Dios quiere para su pueblo? Es por creer en la palabra de Dios y descansar en sus promesas para nosotros. Necesitamos reposar o cesar de nuestras obras, versículo 10, y descansar en las promesas de Dios. Veamos el siguiente versículo, 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, ¿qué? Madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Miren, esto es clave. Hay mucha gente que se dice ser creyente, pero no saben leer la Biblia. No leen la Biblia. No oran, no leen la Biblia y cuando leen la Biblia no la entienden. Es un problema. Uno se pregunta realmente, ¿y estos creyentes qué fue lo que realmente está pasando con ellos? Es que simplemente nacieron, pero se quedaron niños toda la vida. No tienen crecimiento espiritual, no se preocupan por su crecimiento espiritual. Usted no les va a ver leyendo la Biblia. Pueden pasar en el Facebook todo el día, pueden pasar en el WhatsApp todo el día, pueden pasar en las redes sociales todo el día y leer o ver cualquier otra cosa, pero nunca se alimentan de la palabra de Dios. Ellos no han alcanzado madurez, no tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, son víctimas, más bien no víctimas, no presas, porque una víctima se puede victimizar a alguien, ¿no? Decir yo soy una víctima, sí, pero no, se vuelven presas fáciles. ¿Por qué? Porque son niños.
pueden ser engañados, pueden ser influenciados. Ahora, este pasaje de las Escrituras, cuando creemos en la palabra de Dios, es cuando podemos aplicar su palabra. Si queremos crecer, necesitamos responder a la palabra de Dios por fe y su espíritu aplicando la verdad a nuestras vidas. Hay un contraste aquí entre el creyente llamado inexperto del versículo 13 con el creyente que para los que por el uso han aplicado la verdad y han tenido los sentidos ejercitados del versículo 14. El resultado es semejante a lo que vimos en 2 Timoteo 3:17. El creyente puede discernir el bien y el mal y por eso no será llevado por doquiera de todo viento de falsas doctrinas. Es ahí donde está el gran problema para los creyentes inmaduros que pueden ser llevados por diferentes vientos de falsas doctrinas, porque no saben discernir lo que realmente es bíblicamente correcto. Entonces, ¿por qué es esto necesario? Vayamos ahí, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Note usted lo que dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si usted no escribió lo anterior, escríbalo. ¿Por qué es esto necesario? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es la única respuesta que agrada a Dios. Cualquiera otra respuesta involucra la sabiduría humana o las buenas obras humanas que provienen de la carne. Dios quiere recibir toda la gloria, como veremos pronto. Entonces, continuemos para ir finalizando. Vayamos ahí, vamos a ver la meta del crecimiento espiritual y es la última parte rápidamente. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Si usted es un creyente en Cristo, que ama a Dios y que ha sido llamado por Dios, usted tiene esta promesa. Dios dice que todas las cosas les ayudan a bien. Esto incluye su crecimiento espiritual. ¿Por qué Dios hace esto? Bueno, los propósitos que Dios utiliza para que todas las cosas nos ayuden a bien son. Y esto es lo que vamos a ver finalmente. Los propósitos que Dios utiliza para que todas las cosas nos ayuden a bien son, número 1, hacernos conformes a la imagen de Jesucristo. El propósito de Dios es hacernos más y más a la imagen de su Hijo. Algunas veces cuando un hijo madura, llega a ser más y más parecido a sus padres, ya sea en lo físico o ya sea en las cualidades. A veces el hijo no puede apreciar el hecho, pero muchas veces es la verdad. Pero qué gran privilegio para el Hijo de Dios que puede parecerse más como el Salvador, a su Señor Jesucristo. Esto no es ser parecido a Él en una manera física, porque nosotros nunca hemos visto físicamente a Jesús, sino que estamos hablando en un sentido espiritual. Dios produce en nosotros la mente de Cristo, es decir, sus cualidades. Y esto es lo que un creyente debe de realmente anhelar. Número 2, hacer que Jesucristo tenga la preeminencia y la gloria. Hacer que Jesucristo tenga la preeminencia y la gloria. Romanos 11:36. Vayamos ahí a Romanos 11:36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. El propósito principal de Dios en todo esto no es nuestro beneficio, aunque nos beneficiamos en gran medida. Su propósito es para su propia gloria. Los 3 tiempos de la salvación son para la gloria de Dios. Es decir, ya vimos esto al principio cuando comenzamos a estudiar el libro de Romanos. Vimos la justificación, la santificación y la glorificación. Y los 3 son para la gloria de Dios. Nos beneficiamos nosotros, pero todo es para la gloria de Dios.
Entonces, ¿ha estado usted creciendo espiritualmente? ¿Está usted creciendo espiritualmente? Si usted no es un creyente en Cristo, el primer paso es que usted necesita nacer de nuevo. Si usted nunca ha respondido al mensaje del Evangelio mediante creer en el Señor Jesucristo y en Él solamente para su salvación, entonces esto es lo que usted necesita hacer primero. Y si usted es un creyente en Cristo, pero todavía no está creciendo, usted necesita comenzar el proceso del crecimiento, permitiéndole a la obra del Espíritu Santo en su vida para poder tener madurez espiritual. Bien, queridos hermanos, hemos llegado aquí al final de este mensaje.